Saludos y bienvenidos a Sapiens. ¿Qué está pasando? ¿Lo sabéis? Pues os lo voy a decir, que se ha invertido mucho dinero en comprar megáfonos con un ancho de banda en kilómetros de unos 10 kilómetros. ¿Por qué esta inversión? ¿Por qué se está haciendo este sistema de ES Alert en España? Se acaba de empezar a implementar hoy mismo, hoy 24 de octubre. ¿Prevención? ¿Precaución? ¿O es que algo se sabe? Analizaremos esta cuestión aquí en Sapiens con Artur Oms. Os invito a que reflexionéis, escuchéis y quizás tendremos que hacer como las hormigas. ¿Prepararnos para un invierno duro? Lo analizamos en Sapiens. Bienvenidos. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Vaya tema de actualidad que hoy tenemos aquí con nuestro ufólogo investigador Artur Oms. Si os digo 24 de octubre, 27 de octubre, 2 de noviembre, 10 de noviembre, 16 de noviembre, ¿qué es esto? Pues empezamos el Sapiens. Saludamos a Artur Oms. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Muy buenos días, Ferran, y muy buena semana para todo el mundo. Sí, empezamos semana de un fin de semana de radio en directo, que siempre nos gusta salir de los estudios, que no nos podemos quejar porque tenemos un estudio a pie de carretera, que vemos este otoño tan maravilloso aquí en la montaña, que es un placer, ¿no? Pero estar con los conciudadanos, cerquita, hacer radio en directo, entrevistas variadas, más multitemáticas, pues también nos gusta. ¿Qué vamos a decir? Artur, vamos a hablar de algo muy extraño, ¿o no? Como siempre, que cada uno saque sus conclusiones. Pero hoy, 24 de octubre, ya empieza a ponerse en marcha algo que nuestros vecinos del país del sur, es decir, de España, están recibiendo en algunas regiones, en algunas comunidades, un extraño pitido a su teléfono móvil. Artur, cuéntanos. Bueno, Ferran, ya hemos tratado este tema en varios programas desde hace tiempo. Vinimos avisando de que, por ejemplo, el gobierno alemán hace 3 años, creo recordar, o 4, pidió que se tuvieran víveres en casa para mínimo 15 días, víveres y agua, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que estamos viendo no solo el gobierno alemán, incluso el sueco, finlandés, etcétera, etcétera. Estamos viendo pues que ahora mismo el gobierno de España está poniendo en marcha un sistema que se llama ES Alert, que consiste en, bueno, es un sistema que tienen todos los países actualmente, en mandar un mensaje mediante las torres de comunicación a tu teléfono móvil. Entonces este mensaje es un tono de alerta bastante diferente a lo que solemos tener en los teléfonos y te muestra un mensaje. En este caso será un mensaje de test. ¿Estos mensajes para qué servirían? Bueno, estos mensajes servirían en caso de una alarma, un tsunami, un ataque, un bombardeo, lo que fuera, una emergencia inusual, una emergencia real, de aquellas que dices, bueno, prepárate que viene algo fuerte. Y luego hablaremos de esto, que hay que estar preparados para una cosa, y luego daremos un par de consejos por si alguien no tiene unas pastillitas en casa que son imprescindibles. Estas pastillitas hay que tenerlas. Luego lo explicaré. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, si tú, por ejemplo, estás en casa tranquilamente y oyes un pitido estos próximos días, evidentemente, sobre todo si resides en España, que es donde se va a hacer esta prueba, pues es normal. Es el gobierno de España probando este sistema para poder avisar a la población. Avisar a la población en caso de catástrofe. ¿Qué sucederá? Pues simplemente vas a oír este tono completamente diferente a los que ya tienes, y en pantalla te va a aparecer un mensaje que tendrás que aceptar. Esto, Ferran, yo creo que ya desde en las últimas actualizaciones de software
tanto de iOS como de Android, ya se puso desde el asunto de la COVID. Entonces los softwares tienen una actualización que el gobierno puede usar este software para enviar mensajes de tipo push a todos los teléfonos, ¿no? Una vez más, Ferran, ¿esto qué significa? Pues que nos tienen controladísimos. Es decir, nuestros terminales, nuestra posición, nuestra ubicación, el tiempo que pasamos en absolutamente todos los sitios, tengamos o no tengamos activados los permisos de geolocalización, eso funciona, porque evidentemente una cosa es geolocalizarte vía satelital y otra mediante una simple triangulación de antenas que te están suministrando el servicio a ti, ¿no? Por lo tanto, si tú estás ahora mismo en una zona, tu compañía de teléfono sabe que a ti te están suministrando la conectividad, esta antena y esta antena. Por lo tanto, ahí te triangulan y tienen tu posición con una precisión, la verdad es que muy, muy, muy exacta, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede simplemente es esto, que tú, aunque tengas la ubicación desactivada, te van a poder ubicar sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, de esta cuestión están avisando muchísimas personas, ¿no? Incluso se nos está avisando de que viene una represión financiera muy importante, muy importante. Yo, Ferran, hace un tiempo, ya llevo unos cuantos años diciendo que entre 2023 y 2028 vamos a entrar, no lo sé exactamente, en un conflicto bélico, a lo mejor no un conflicto bélico generalizado o mundializado o global, porque a lo mejor los conflictos podemos imaginarlos de otra manera, podemos imaginarlos en forma de un gran cataclismo, podemos imaginarlos en forma de una gran pandemia, podemos imaginarlos como conflictos bélicos muy localizados, como el que está teniendo a cabo ahora mismo en Ucrania. O sea que podemos de alguna forma prever que los años a venir, estos años a venir a partir de 2023, y yo siempre he dicho que entre 2023 y 2028 este cómputo total de 5 años van a ser muy complicados y va a haber unos cambios muy bestias que van a ser muy trascendentales para la humanidad. Van a ser 5 años muy complicados, ¿no? Y luego, lo que decías tú, Ferran, ya no solo este tipo de mensaje, sino que si analizamos un poco más profundamente, veremos que hay una noticia que ha pasado muy desapercibida y si quieres pues la comentas tú, Ferran, porque también es muy curiosa. No, prefiero que la comentes tú, pero a tenor de lo que estamos hablando de este sistema de alerta temprana, Artur, España no es un país, hubo un tsunami en Portugal que afectó a las costas de Andalucía hace siglos atrás. No es un país que esté brindado a catástrofes, ¿no? A no ser que haya un riesgo nuclear. Fíjate que hoy lunes, hoy 24 de octubre, las primeras pruebas, vamos a ver si, encontramos alguna correlación, ¿eh? Nosotros que siempre vamos un paso más allá de lo que podemos a priori pensar. Es en Cantabria, Asturias y Andalucía. Son regiones que dan al océano Atlántico, ¿no? Esto es un dato a tener en cuenta. O sea, son zonas costeras. Sí que hay otras, como Galicia, el País Vasco, pero dices, es curioso que da a zonas costeras, ¿no? Y no mediterráneas, sino atlánticas. Todas, porque también el 2 de noviembre se desarrollará esa prueba en Madrid, ¿no? Estamos hablando en el centro de España, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que las primeras se desarrollan todas a la costa. Bueno, y es que, de hecho, Ferran, tú lo decías, hubo tsunamis en España y donde hubo un tsunami puede volver a haber un tsunami. Eso está más claro que el agua, ¿no? O sea, podemos estar ante la previsión de nuevos tsunamis. Estamos viviendo una época muy convulsa, son tiempos convulsos, estamos viendo una serie de cambios climáticos extremos, ciclos climáticos extremos, podríamos decir,
Yo más que de cambio climático hablaría de un cambio de ciclo climático. El planeta Tierra muchas veces se nos olvida, es un planeta que está vivo y que pasa absolutamente de nosotros. O sea, el planeta Tierra no va a estar pendiente si nosotros tenemos una casa en la playa o no. Si él tiene que inundar esa zona y tiene que subir ahí el nivel del agua del mar 5 metros, lo va a hacer. Si tienen que decrecer o volver a crecer otros polos, tampoco lo va a mirar los intereses humanos, ¿no? En este caso los dos polos se están deshaciendo, tanto el polo norte como el sur, y muchas veces a mí me hace gracia cuando dicen, no, si el polo sur está creciendo. No, señores, el polo sur, igual que el polo norte, está decreciendo y cada vez es más transitable. Pues lo que comentábamos, Artur, es curioso que se empiece con esta alerta en zonas costeras del Atlántico. Cuando hablábamos de tsunamis, recordemos que rondaba el año 1530 o 1531, que hubo un tsunami que sacudió una parte de las costas de Portugal, concretamente el 1 del 11 de 1755, que se llevó 63.000 vidas por delante. ¿Crees que esto puede tender a, decir, tenemos la tecnología, vamos a utilizarla para avisar a nuestra población civil de que si hay un riesgo de tsunami, que reciban una alerta, que no estén despistados, ¿no? Y hoy día, ¿quién no tiene un teléfono? Pero quiero pensar en aquel, por ejemplo, ganadero, pastor, que está en las montañas, que si no hay otra forma de avisar también, ¿no? O estos pueblos que están, que la tecnología la tienen, pero que su vida es más agrícola, más tranquila también. No sé. Y después hay otro detalle, Artur. Después, fíjate, la siguiente ronda es el 27 de octubre de este mes, ¿eh? Estamos hablando, amigos y amigas, de este mes. Hay Extremadura, que toca con Portugal, pero después ya hay Galicia, que sí da a costa atlántica, y después viene la Comunidad Valenciana, que da a mar Mediterráneo. Que después van entrando todas las regiones, ¿no? Pero no sé, yo siempre intento mirar de entender por qué determinadas acciones aquí, allá, lo que pasa, ¿no? Hablamos ya hace Artur años de un evento, ¿no? Tú el otro día lo decías muy bien, dices, no, el evento fuerte no ha sido la situación sociosanitaria que hemos vivido, que aún está ahí, ni la situación derivada económico-energética, sino que aún tiene que venir algo que sea como un cisne negro, ¿no? El síndrome del cisne negro, Artur. Sí, es lo que decíamos. No sabemos exactamente en qué forma va a venir ni cuándo, pero yo tengo el pleno convencimiento de que los tiempos van a ser muy convulsos y que vamos a entrar en una era de oscuridad para la humanidad muy importante, ¿no? Por eso, en ese sentido, Ferran, muchas veces, y mira, justamente tomando el café antes lo comentábamos, ¿no? Cuán importante es, Ferran, saber utilizar esa fuerza, esa energía universal, porque al final esa energía universal nosotros la podemos dirigir para lograr cosas positivas o la podemos dirigir para lograr cosas negativas, ¿no? Entonces será muy importante en un futuro no muy lejano, cuando la humanidad entre en esta época de oscuridad total, el hecho de poder saber dirigir esa fuerza universal que compone absolutamente todo y que además es un gran desconocido para la ciencia, ¿no? Que hoy en día se le llama materia oscura, ¿no? A esa fuerza universal que no saben ni cómo funciona, no saben ni exactamente qué es, no saben absolutamente nada. Lo único que saben es que tiene un poder de creación y de destrucción, las dos cosas, increíble, ¿no? Porque decíamos antes, esa fuerza la puedes canalizar para hacer cosas constructivas o cosas destructivas, desde siempre el punto de vista humano, porque a lo mejor cosas que nosotros creamos que son constructivas, para otras especies o formas de vida pueden ser totalmente destructivas. Pregúntale a los animales del bosque, tú como yo que caminas mucho y te mueves por el bosque, ¿no? Pregúntales lo que es la civilización para ellos, si pudieran hablar. Artur, vamos a hacer un ejercicio.
Amigos y amigas, os pido también que si no vais conduciendo, que cerréis los ojos. Artur, tú y yo, vamos a cerrar los ojos. Y quiero que nos pongamos en órbita, y nos situemos en fuera de lo que es la estructura terrestre, en órbita, y que por un momento vamos a entrar en la mente de una posible civilización, entre comillas, hostil. Quiero que visualicéis, y estáis en una especie de aeronave, una nave nodriza, a una distancia X de la Tierra. Si tuvierais que invadir la Tierra, visualizad, ¿cómo lo haríais pensando como piensan una raza, o mejor dicho, una especie hostil? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No haríais algo muy sutil? En lugar de hacer una invasión, podríamos decir, convencional, sino primero vais a debilitar toda la estructura que hay. ¿Cómo? Vamos a diezmar con un patógeno. Después vendrán sus consecuencias. Vamos a diezmar con algo vital, la energía. Vamos a debilitar la economía. Y como que no habrá suficiente, y esto lo vimos los que hemos seguido mucho la Segunda Guerra Mundial, como que no habrá suficiente, vamos a darles una sacudida que podría ser una detonación nuclear. Artur, ¿no sigue una especie de protocolo? ¿No estamos siendo invadidos de la forma más sutil? La gente no se pregunta, ¿esto que está pasando no es normal que esté pasando? Países vecinos se invaden, el coste energético está desmesurado, extrañas circunstancias. Artur, ¿estamos ante una invasión silenciosa que es como la radiación? No se ve, no se toca, no huele, no tiene forma. Fíjate, Ferran, que la otra noticia que queríamos comentar es esta, ¿no? Que España ha adquirido 400 megáfonos. ¿Por qué ha adquirido 400 megáfonos? Esto es una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida. Ha adquirido 400 megáfonos para poder avisar a la población. ¿De qué? Sobre todo de un ataque nuclear. Y aquí es donde vamos a dar un pequeño consejo a todo el mundo que nos esté escuchando. Los que no las tengáis, pedidlas ya. Pedirlas ya, son unas pastillitas que son muy baratas, normalmente vienen en potes de 50 a 100 cápsulas, y es iorudo potásico. Si miráis Protección Civil, lo que os va a decir en caso de ataque nuclear, lo primero que os dirá es buscar un refugio, eso es lo primero. Y lo segundo, ingerir iorudo potásico. Yo tengo me parece que tengo 30 potes de estos de pastillas en casa. Tengo repartidos por todos los lados, ¿no? Ferran, si una raza alienígena nos quisiera invadir, que ya nos están invadiendo, yo estoy seguro, no, segurísimo, están infiltrados entre nosotros, de hecho, yo tengo el pleno convencimiento. Y no tienen por qué ser grises, no tienen por qué ser amarillos, no tienen por qué tener una forma o una apariencia hostil, ¿no? Ya lo decía también Moisés Garrido, Hilary Evans. Estos seres son capaces de mimetizarse. De hecho, Bertrand Meust, en los años 70, ya escribió un libro sobre esto, ¿no? Sobre el mimetismo, sobre ese mimetismo que podrían adoptar esos seres, esas especies que no son terrestres, que no son humanas, pero que en cambio podrían adoptar o bien formas humanas para ser agradables, o bien formas de grises, por ejemplo, para sembrar el terror y el pánico, que esto ha sucedido, señores. Es decir, cuando una persona te dice, oye, mire usted, yo estaba en la habitación tranquilamente y de repente veo una forma antropomorfa, alargada, muy escueta, con los brazos muy pegados al cuerpo, con la cabeza completamente abombada, esos ojos almendrados. Señores, esta persona está viendo eso realmente, está viendo. Eso puede ser, evidentemente, una proyección de estos seres que nos visitan, y es una proyección hostil. Y evidentemente esto sucede. Yo he dicho siempre que las posesiones demoníacas están estrechamente ligadas con el fenómeno
extraterrestres. Lo he afirmado por activa y por pasiva. Y seguramente, a lo mejor algún día, cuando yo esté muerto, esto se va a demostrar. Se va a demostrar porque fíjate que hay muchísimos paralelismos, ¿no? Artur, recuerdo hace 20 años que hacemos radio juntos, ya empezamos con un programa de economía, evolucionó a Sapiens, y recuerdo esto que estabas diciendo, Ferran, estas entidades que dicen que son seres hostiles de otra raza y son seres antropomórficos. Artur, bueno, esto, cuando el río suena, agua lleva. 400 megáfonos para informar de una posible alerta nuclear, ¿no? ¿Estabas diciendo? Exactamente, 400 megáfonos. Y aquí volvemos a insistir, iorudo potásico, por favor, comprad 1, 2 potes. Yo tengo tantos porque somos bastantes en casa, tengo 4 hijos y de TV somos bastantes, ¿no? Pero comprad estas pastillitas que nunca está de más tenerlas, y lo que hace es evitar ese efecto de que esa radiación se instale en la tiroide y luego se escampe por todo el cuerpo. Entonces, con eso podríamos amortiguar un gran porcentaje de los efectos secundarios de una radiación. Una cosita, Artur, permíteme. Claro, cuando hablamos de irradiación nuclear, primero hay la detonación, que si estás en el núcleo, allí te fríes. 2, la onda expansiva. A día de hoy, las bombas nucleares que hay son muchas veces más lo que hemos visto en los documentales del National Geographic, del canal Historia, o en cualquier vídeo de cuando lanzaron la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial en Japón. 1, la detonación. 2, la onda expansiva puede arrasar ciudades, edificios. Y 3, la radiación. Pero después de ahí, el 4, la hambruna. Está claro, Ferran, que se nos lleva advirtiendo de este escenario hace muchos años. Y como decías tú, cuando el río suena, agua lleva. Estamos viendo que Vladimir Putin cada vez está más cerca del uso de un arma nuclear, de un arma atómica, porque se le están acabando las cartas, básicamente. Se ha descubierto que el ejército de Putin es un absoluto desastre. Y al final, la única alternativa que va a tener este señor es usar un arma nuclear. Estados Unidos ya le ha advertido muy seriamente de esta cuestión, ¿no? Pero se nos está advirtiendo desde hace muchos años que hagamos acopio de alimentos para 15 días, que hagamos acopio de enseres básicos como pilas, fuego, gas, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los gobiernos, Ferran, lo tienen muy claro, se viene un cataclismo. Y los gobiernos, Ferran, desde hace ya muchos años, han asumido que el poder lo tienen ellos. Evidentemente, todos los gobiernos tienen un gobierno en la sombra. Y eso no es que sea conspiración, no, eso es la más absoluta realidad, ¿no? Pero evidentemente han asumido ese rol tan importante, esa potencia, esa potestad que les da absolutamente derecho a hacer lo que quieran, y una de estas cosas, pues como siempre, pues manipular nuestros teléfonos. Yo recuerdo, Artur, que ya hablábamos de supervivencia en casos de catástrofe, ¿no? Y, Artur, hemos tenido tiempo, tú, yo y nuestros oyentes y muchas personas que también leen, se informan, se documentan y, bueno, la mentalidad de la hormiga, ¿no? Oiga, si ahora hay, guardemos para cuando por sí no haya, ¿no? Y fíjate que ya hablábamos de tener reservas de agua potable, evidentemente, que tengas medicamentos, imagínate que te da algo, al menos que para amortiguar, pero que tengas elementos de supervivencia, y importante, hacer algún curso o formarse, o de forma autodidacta con algún instructor, de cómo, por ejemplo, hacer un fuego si no hay cerillas, si no hay mecheros, cómo
técnicas para mantener el confort, el calor en las casas, o si te tienes que lanzar a la montaña. Hay 1000 cosas que hacer. Y después, a tenor de lo que dices de muy buena información, la de los megáfonos, tenemos datos, porque ha habido una compra por valor de 64.000 euros, y estos megáfonos parece ser que estarán ubicados en determinadas zonas tácticas o estratégicas, digámoslo mejor, estratégicas, que abarcará 10 kilómetros el pepinazo del megáfono. Oiga, cuando el río suena, agua lleva. Sí, Ferran, yo tengo muy claro de que viene una desgracia enorme, ¿no? Libros a recomendar. El que no lo tenga, que compre La vida en el campo de John Seymour, que te explica cómo con tan solo 1000 metros cuadrados ser autodidacta, ser autónomo, 1000 o 10.000, ahora me parece que eran 10.000 metros cuadrados, y cultivar tus propias hortalizas, mantener una granja desde principio hasta el final, ¿no? Entonces es interesante, y el conocimiento jamás ocupa lugar. Lo que está claro, Ferran, es que llevan muchos años, y cuando decimos llevan, los gobiernos, las empresas, las multinacionales, etcétera, etcétera, advirtiéndonos de que hagamos acopio de todas estas cuestiones, ¿no? Y ahora estamos viendo que los gobiernos están preparando para algo bastante terrible. ¿Te acuerdas, Artur, en clave de humor, cuando dije, oye, voy a ver cómo se puede mantener? Porque claro, los que estamos en la montaña, alta montaña, esto es más crudo por las inclemencias del tiempo. ¿Cómo mantener el confort de una casa? Y me puse a ver tutoriales de gente que hacía estufas pirolíticas. Y es curioso porque es una estufa de leña que se puede hacer de forma artesanal y que no genera humo. Que eso es muy bueno, las estufas pirolíticas. Y el otro día descubrí, Artur, que hay también otro tipo de estufa, que es las estufas Rocket, muy yankee, estufas Rocket. Estas ya te las tiene que hacer ¿cómo se llama en castellano? Una serrallería. Ahora no. Bueno, los que trabajan la metalurgia, el serraller, que estas también son más elaboradas, son más resistentes, pero oiga, no cuesta nada tenerlo allí preparado, Artur. Lo que hay que tener en cuenta es que uno tiene que contemplar todas las adversidades posibles y por haber, ¿no? Y más en el contexto actual en el cual estamos viviendo, una guerra no a las puertas de Europa, en Europa. O sea, esto, que la gente recuerde que la guerra está en Europa, no está a las puertas de Europa, está en Europa. Y estamos viendo todo el contexto previo, ¿no? La pandemia que hemos tenido, ahora estamos en esta guerra, una crisis energética muy importante, incluso aquí en Andorra hemos tenido cortes ya de varias horas de electricidad. Vamos a un escenario apocalíptico. Bueno, y el presidente de España lo ha dicho, ¿no? Que esta inversión en megáfonos es para y por si hay un ataque nuclear. Lo que es curioso es que no han salido de forma visual, al menos no lo he visto yo, haciendo pues esas famosas ruedas de prensa que siempre hacen para cualquier cosa, diciéndolo abiertamente, porque claro, los que sabemos un poco de morfopsicología, cuando dicen esto, estás viendo cómo mueven los ojos, los párpados, depende de dónde se tocan, sabes si están mintiendo o saben algo más. No lo he visto y me gustaría haber podido contrastar la información que es real con su forma de explicarla. Morfopsicología, como tú decías, y evidentemente esto no va a salir en la prensa porque metería mucho miedo a la población, ¿no? Ferran, déjame que te haga un apunte ahora que decías morfopsicología. Sí. Oye, ¿tú recuerdas el vídeo aquel de cuando Neil Armstrong vuelve de la Luna, en aquella conferencia de prensa, que yo la estuve mirando y dices, esta gente está mintiendo? José Luis Camacho ha sacado un vídeo sobre esto y unas declaraciones de un señor que ha perecido, que dejó como legado a su hijo, tremendamente bestia respecto al viaje o no viaje del hombre a la Luna en el año 69. Tremendo, ¿eh? O sea que la morfopsicología es una herramienta que hay que tenerla muy a mano y hay que tener siempre un gran experto en esta disciplina, porque sin ni una sola palabra puedes decir muchísimas cosas. Y lo tenemos, Artur. Y lo tenemos, Luis Rovira, que hizo una conferencia muy interesante sobre este tema. Artur Oms, como siempre, amigo, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por aportar toda esta cantidad de información tan interesante y, como no, también decirlo, preocupante. Muchas gracias a ti, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre, el tiempo nos apremia. Caray, no podemos hacer nada al respecto, pero lo importante de todo, de lo que se ha tratado aquí, es que saquéis vuestras propias conclusiones.